Aleluya, 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 aleluya. Y Dios es bueno, aleluya, nos ha salvado, aleluya. Y Dios es bueno, aleluya, nos ha salvado, aleluya, 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 aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comparto con ustedes el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos del 20 al 26. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta, y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas, como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco, y éstos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos, y yo también en ellos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estando junto a ti, encuentro paz, encuentro amor, y no me quiero apartar nunca de ti, Señor. Mirando el cielo azul, mirando el sol, te veo a ti, y por eso gracias, gracias te doy. Qué bello es amarte, sentirte a ti, mi Señor, sentir tu luz en mí, gracias te doy. Te quiero alabar, guiarme por tu palabra, gritarle al mundo que te siento, mi Señor. Continuamos reflexionando con el Santo Evangelio de San Juan, capítulo 17, oración preciosa de Jesús antes de vivir la pasión. Siempre recordamos la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando dice al Padre: Padre, si es posible, aparta de mí esta cruz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero San Juan nos regala en este capítulo 17 esta oración preciosa de Jesús, en la cual hace tantas peticiones al Padre por nosotros.
En el pasaje que hoy escuchamos, los versículos del 20 al 26 de este capítulo 17, de esta oración de Jesús, encontramos que Jesús pide por nosotros. Dice: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, pide por ti y por mí, por nosotros, quienes nos hemos convertido a Cristo gracias al testimonio de los discípulos, de los apóstoles, gracias a la predicación de nuestra iglesia. ¿Y qué es lo que pide? Pide la unidad. Dice: para que todos sean uno. Para que todos sean uno. ¿Cómo ha costado y cómo nos cuesta esta unidad? Nos cuesta en el carácter de mantenernos unidos en una misma fe, en un mismo bautismo, en un solo Señor, en un solo Dios y Padre. Así observamos cuántos grupos religiosos, cuántas divisiones, cuántos se han desprendido de nuestra Madre Iglesia y han formado su comunidad aparte, su culto aparte, olvidándonos que Dios es uno solo, olvidándonos que Jesús pidió al Padre que todos fuéramos uno. ¿Cuánto tenemos que orar para que seamos uno? Para que vivamos unidos a Cristo, para que vivamos unidos entre nosotros en la oración, en el proceso de conversión, en este proyecto salvífico. También Jesús hoy nos recuerda que Él nos ha dado la gloria del Padre. Nos dice: yo les he dado la gloria que tú me diste. ¿Y por qué Jesús nos dio la gloria del Padre? Precisamente para buscar que nosotros fuéramos uno. Dice: para que sean uno como nosotros somos uno. Es más, Jesús dice que quien cree en Él debería vivir la unidad. Dice: yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta. Para que su unidad sea perfecta. Es decir, que todos los que creemos en Cristo deberíamos mantenernos unidos. Y es curioso que esto no ocurre. ¿Cuántos grupos, repito, cuántos grupos dispersos, separados, sin comunión en la sucesión apostólica que está en el Papa Francisco en este caso? Es más, ¿cómo cuesta a veces hasta la misma unión, la misma unidad en nuestras parroquias, en nuestras comunidades? Es difícil a veces que logremos una comunión completa. ¿Por qué nos ocurre eso? Eso nos ocurre porque dejamos que el diablo, que el demonio se meta en medio de nosotros, en medio de nuestra familia, en medio de nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en nuestra iglesia, y que el demonio entre y nos engañe. Que recordemos que el demonio actúa así, desde el engaño. Sabemos que el demonio no va a poder contra la iglesia, sabemos que no va a poder contra el Evangelio, por eso nos ataca a cada uno de nosotros, para debilitarnos, para hacernos daño, para engañarnos, vive tentándonos, vive provocando nuestra humanidad para que nos apartemos de Dios y para que nos dispersemos, para que entremos en crisis, para que no nos comprendamos, para que no nos entendamos. Nos engaña. ¿Cómo nos engaña el demonio? Bueno, en una comunidad, en una familia, en una parroquia, en nuestra iglesia, nos engaña haciéndonos creer, por ejemplo, que nosotros somos más que los otros, que sabemos más que los demás, que
estamos más crecidos que otros. Y entonces cuando comenzamos a pensar esto, el demonio nos hace pensar que nosotros somos mejores que otros. Ahí comienza la división. El demonio comienza a sembrar la cizaña para que nosotros no permitamos la entrada de otros. El demonio nos engaña haciéndonos levantar juicios sobre los demás. Y entonces comenzamos a hacer juicios condenatorios hacia los otros y comenzamos a colocarle etiquetas a los otros y los comenzamos a apartar, a rechazar y no permitimos la participación en comunión, en unión con la comunidad. Separamos a algunos producto de nuestros malos juicios hacia ellos. Y así comienza el círculo a cerrarse, o comenzamos nosotros a cerrarnos y se comienzan a suscitar las divisiones, porque se comienza como una competencia malsana. Y en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestra comunidad, no debería existir competencia malsana. Debería existir servidores de Dios, discípulos de Dios, es decir, hombres y mujeres que se aman en Cristo y que se sirven unos a otros y que edifican la iglesia con lo que tienen, con lo que saben desde su experiencia de Dios y desde su experiencia de vida. Qué triste cuando dejamos que el demonio entre en medio de nuestra realidad eclesial, comunitaria o familiar, porque nos divide. Y como Jesús sabe que el demonio entre y nos divide, por eso es que Él pide al Padre que seamos uno e insiste en esa petición para que todos seamos uno. Porque Él quiere que donde Él esté, también estemos nosotros, y lo dice: Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria. Qué interesante, Jesús quiere llevarnos a donde Él está. Quiere que participemos de su reino. Quiere que estemos allí. Pero ¿qué es lo que ocurre muchas veces? Lo que ocurre es que nosotros no queremos vivir desde Dios, porque quien reconoce a Dios como Padre suyo y Padre de los demás, pues vive como hermano, vive como hermanos. En una familia, por ejemplo, cuando decimos ellos son los hijos de fulanito de tal, ellos comienzan a vivir unidos y tratan de permanecer unidos porque son hijos del mismo papá. Pues todos nosotros, si reconociéramos realmente a Dios como nuestro Padre, no habría tanta división. Si comprendiéramos que Jesús ha pedido al Padre es nuestra unidad, no dejaríamos que el diablo entre y haga estragos y nos separe y nos divida. No dejaríamos eso. Qué importante es reconocer a Dios como Padre de todos y vivir en su amor. Qué importante es que queramos nosotros participar de esa unidad en Cristo. Hoy te invito para que reflexionemos en ese sentido. Pensemos cómo somos promotores de la unidad. Cómo yo estoy reconociendo que Dios, que es mi Padre, es el Padre también del otro, de mi prójimo. Cómo estoy fomentando la unidad en mi comunidad, en mi parroquia, en mi núcleo familiar. ¿Qué estoy haciendo para que permanezcamos juntos, para que permanezcamos unidos? ¿Cómo puedo lograr que esto se vaya dando y se mantenga? Pensemos eso. Que Dios nos bendiga.